Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con una serie que también había dejado olvidada por otros estudios. Esta es la serie de las reglas de Miller, o los principios de interpretación profética de Miller. En el último video nos habíamos quedado en la tercera regla. En esta ocasión vamos a ver la cuarta regla de interpretación, y este va a ser nuestro quinto estudio. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen para hacer una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das, Padre, de estar aquí estudiando tu palabra. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos permitas ver, Señor, que realmente estas reglas de interpretación están en armonía, no solo con tu palabra, sino también con el espíritu de profecía. Ayúdanos a poder ver la importancia, Señor, que tienen estas reglas dentro de los estudios que hagamos, Padre, ya sean de estudio, de interpretación. Señor, te rogamos que estés con nosotros y nos guíes en todo momento, Señor, para que podamos encontrar la verdad. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cuarta regla dice lo siguiente: para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea comprender. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia debida, y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en error. Esta cuarta regla es igual de importante que las anteriores. De hecho, esta regla prácticamente nos está diciendo la forma en la que nosotros podemos encontrar o podemos entender, ya sea lo que ya fue escrito o comprender nueva luz. Aquí se nos está diciendo que al momento de que estudiemos, hay que reunir las escrituras que hablen sobre el tema que nosotros deseamos comprender. Si, por ejemplo, deseáramos comprender el sábado, pues hay que reunir todos los pasajes que hablen del sábado. Eso es lo que está diciendo la regla. Y debemos de entender doctrina aquí, no solamente como el sábado, como la no inmortalidad del alma, o como muchas otras doctrinas que hay en el adventismo, sino debemos de entender doctrina como una enseñanza, porque realmente doctrina es eso, es una enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes recuerdan, las primeras tres reglas nos ayudaron a ver, una, que cada palabra tiene su relación de vida sobre el tema que la Biblia está presentando. La regla número 2 nos ayudó a ver que toda la escritura es necesaria. Yo no puedo dejar libros solo porque crea que no son inspirados. Todos los libros son inspirados por Dios, todos. Cada capítulo, cada versículo fue la inspiración de Dios. Y ahora, la tercera regla nos dice que nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe sin vacilar. En otras palabras, Dios no va a poder, o más bien, Dios no va a ocultarnos a su pueblo, aquellos que andan con sinceridad. No va a permitir que caigan en el error, los va a estar guiando para que puedan encontrar esa verdad. Y ahora esta cuarta regla nos está diciendo que si nosotros queremos entender tanto la Biblia y también el espíritu de profecía, porque también es palabra de Dios, si queremos entender esto, nosotros debemos de reunir todas las escrituras que se hablen del tema que deseamos entender. Hace un momento puse el ejemplo del sábado. Todos conocerán esta cita, Colosenses 2:16. Dice: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados. Este pasaje es usualmente utilizado por los protestantes para decir que ya no debemos de guardar el sábado, porque el pasaje pues claramente dice que nadie te tiene que juzgar por no guardar los sábados aparentemente. Pero si ellos realmente reunieran todos los pasajes que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en relación al sábado, verían con demasiada claridad que el sábado no ha sido abolido en ningún momento. Sigue siendo vigente ese mandamiento. ¿Pero qué les hace falta a ellos? Reunir todas las escrituras. Porque si ellos hacen eso, van a poder ver que existen contradicciones en cuanto a que el sábado supuestamente está abolido. Habrá contradicciones en eso. Muy bien, entonces vamos a ver los textos de prueba que Miller utilizó para poder establecer esta regla. Aquí Miller utilizó varios pasajes para establecer esta cuarta regla, al igual como en la regla número 3. Uno de los pasajes que Miller utilizó, o el primero, fue Isaías capítulo 28, los versos
7 al 29, pero aquí lo voy a dejar hasta el 18 porque no cabía todo el texto. Vamos a comenzar desde el verso 7, dice: Mas también estos cerraron con el vino, y con el licor se entontecieron. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor. Fueron trastornados por el vino, han divagado a causa del licor. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Lo que nosotros podemos ver hasta aquí es que, al parecer, los sacerdotes y los profetas habían errado tanto en las visiones y, sobre todo, tropezaban en el juicio. Quiere decir que este vino que está mencionado aquí no es un vino sin fermentar, es un vino fermentado. Y nosotros sabemos por la misma Biblia que el vino fermentado representa una doctrina falsa. Entonces, al momento de ver estos pasajes, nosotros podemos darnos la idea de que tanto el sacerdote como el profeta, que uno era el dirigente del pueblo, en este caso el sacerdote, y también el profeta pues tenía esa función, ¿no?, también de dirigir al pueblo, pero más específicamente hablar las palabras de Dios. Ambos, por causa del vino, por causa de las falsas doctrinas, se entontecieron, como dice aquí en el pasaje, erraron, y ya no comprendían las visiones, ni hacían juicio justo. Ahora, aquí es donde viene el verso 9, y es la parte que nos interesa, porque realmente Dios nos va a dar la clave para que nosotros no estemos de esta manera, es decir, como estaban el sacerdote y el profeta, que a causa del vino, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, ellos se entontecieron y erraban, ya no entendían la visión y tropezaban en el juicio. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para dejar el vino falso, para limpiar nuestras mesas de ese vómito y esa suciedad? Dice el verso 9, ¿a quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? Esa es una pregunta muy importante, y de hecho nosotros podríamos dividir esta pregunta en dos, ¿cierto? ¿A quién le enseñará conocimiento? Esa podría ser la primera pregunta. ¿O a quién le hará entender doctrina? Nuestra segunda pregunta. Y ahora en español dice: ¿a los destetados? Otra vez como en forma de pregunta. ¿A los arrancados de los pechos? Un momento más voy a tratar esta cita, aunque ya lo he hecho en otros estudios, pero voy a explicar qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Ahora, en el verso 10 se nos dice lo siguiente: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo. Es decir, el pueblo, cuando escuche las palabras de Dios a través de sus siervos, al pueblo le va a parecer como lengua de tartamudos. En otras palabras, no van a entender lo que van a estar diciendo. Dice el verso 12, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué es el reposo y qué es el refrigerio? ¿O cómo se obtienen? Pues claramente se obtienen por lo que dice el verso 10. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ese es el reposo y ese es el refrigerio. Y el reposo y el refrigerio, ¿qué representan? Representan la lluvia tardía. Entonces, el verso 13 continúa diciendo lo siguiente: la palabra pues de Jehová, y aquí Dios lo está repitiendo, y recuerden que Dios no repite las cosas a menos que tuvieran gran importancia. Dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Aquí lo que nosotros podemos ver es que este pueblo, al no querer oír el refrigerio y el reposo que representa la forma en la que la palabra de Jehová nos será a nosotros, es decir, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, al haber rechazado eso, al no haberlo querido oír, estas personas hicieron un pacto con la muerte. Dice el verso 16, por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. ¿Quién es esta piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, fundamento firme? Debe de ser Cristo. Dice el verso 17, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Es decir, aquellas personas que confiaron más en la mentira, en ese vino fermentado que se menciona al principio, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, aquellos que se escondieron en eso, va a pasar el turbión del azote sobre ellos y van a ser hollados. Vamos a leer los versos del 19 al 29 para terminar con este pasaje. Nos dice, luego que comenzare a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será por espanto el solo entender el reporte, porque la cama será demasiado corta para estirarse sobre ella, y la cubierta estrecha para envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque he oído del Señor Jehová de los ejércitos que consumación ha sido determinada sobre toda la tierra. Estad atentos, y oíd mi voz, estad atentos, y oíd mi dicho. Aquí otra vez Dios está repitiendo. Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Después que hubiera igualado su superficie, no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo por hileras, y la cebada en su lugar y el centeno en su borde. O sea, todos estos símbolos tienen que ver obviamente con la agricultura. Y nosotros en estudios pasados ya hemos visto que Dios compara al derramamiento de la lluvia tardía con la siembra, ¿cierto? O sea, todos esos símbolos, todo lo que provoca la lluvia temprana y la lluvia tardía en Oriente, Dios extrajo esos símbolos para representar su obra. Y aquí es donde estamos viendo todos esos símbolos. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña a juicio, porque no se trilla el eneldo con el trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Todo esto, mis hermanos, nos deja ver que realmente cuando Miller establece esa regla, prácticamente estaba basando esta regla en este pasaje, porque aquí es donde nosotros podemos encontrar mucha luz respecto a lo que es lo que menciona Miller, de reunir todas las escrituras que se hablen sobre el tema que deseamos saber. Ahora esto nosotros lo podemos conectar con lo que dice más adelante Isaías el capítulo 30 versículos 9 al 10, que dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Recuerden que ellos se sentían seguros en la mentira, ahí en el capítulo 28, en los primeros versos. Dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y esto nosotros también lo podemos conectar con lo que decía, si no mal recuerdo, en el pasaje 9 o 10, cuando mencionaba que se les habló del reposo y del refrigerio, pero dice que ellos no quisieron escuchar. Entonces es prácticamente lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 30. Dice que dicen a los videntes, a los profetas, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Todo esto estaba sucediendo, por eso mencionaba el verso 7 de Isaías, que tanto el sacerdote como el profeta erraban en la visión. ¿Por qué? Porque ya no profetizaban las palabras de Jehová, profetizaban cosas halagueñas, profetizaban mentiras. Entonces todo esto estaban haciendo estos falsos maestros o estos falsos profetas, ¿no? De acuerdo a lo que Isaías nos está comentando. Ahora, hace un momento les había dicho que en Isaías 28:9, aquí pareciera ser que hay 4 preguntas, ¿cierto? Es decir, recuerden que la primera pregunta dice, ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? Y vienen otras 2 preguntas. Uno esperaría una respuesta, porque si se hace una pregunta, uno tiene que esperar una respuesta. Y aquí pareciera ser que la respuesta es otra pregunta. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En inglés, esto no es así. Si uno consulta el inglés, ese mismo pasaje, nosotros podemos ver cómo hay 2 preguntas diferentes. Por ejemplo, whom shall he teach knowledge? O sea, ¿a quién se le hará o a quién se le enseñará conocimiento? And whom shall he make to understand doctrine?
¿a quién se le hará entender doctrina? Después dice que aquellos, bueno, aquí no sé si la traducción, no sé si haya por ahí algún tipo de modismo que diga realmente a los destetados. Aquí, por ejemplo, dice que a los destetados de la leche, o sea, es específico. Y acá nada más en español dice a los destetados. Ahora, aquí a los que han sido arrancados de los pechos. Y acá, pues, sí es más o menos similar la traducción. Pero lo que quiero que ustedes noten es que realmente estas dos preguntas que están en español no son preguntas, son la respuesta a las preguntas. ¿A quién se le enseñará conocimiento? Pues a los que ya no estén tomando leche. Esa es su respuesta. ¿Y a quién se le hará entender doctrina? Pues a los que son arrancados de los pechos. En otras palabras, Dios le va a enseñar conocimiento y le va a enseñar doctrina a aquellos que ya no estén tomando leche espiritual, sino que únicamente le enseñará ese conocimiento a aquellos que estén comiendo alimento sólido. Eso es lo que nos están diciendo estos pasajes. Ahora, el pasaje de Isaías 28:9, ¿cómo quedaría ya corregido en el español? Quedaría de la siguiente manera: ¿a quién le enseñará conocimiento? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Y a quién le hará entender doctrina? Nuestra segunda pregunta. A los destetados. Esa es la respuesta a la primera pregunta. A los arrancados de los pechos. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Con esto, hermanos, nosotros podemos ver que claramente Isaías 28:9 nos está dando la pauta o nos está mostrando el camino que debemos seguir si nosotros queremos entender más cosas o ser enseñados por Dios en cosas más grandes de las Escrituras, y no solamente quedarnos con lo básico. Ahora, otro de los puntos que quiero destacar aquí es lo que dice el verso 10. Isaías 28:10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este pasaje también ya lo habíamos mencionado en otros estudios, y de hecho colocamos la parte en inglés. En inglés, aquí no está cambiando las palabras. De hecho, mandamiento y mandato es lo mismo. Creo que en inglés dice precept como precepto. Sería como porque precepto tras precepto, precepto tras precepto. Sería esa la traducción ya. Y cuando dice renglón tras renglón, línea sobre línea, le está diciendo lo mismo. Line upon line, line upon line. Y ya un poquito allí, otro poquito allá. Esta es la forma en la que Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra. Es decir, línea sobre línea y sobre todo tomando un poquito de allí y otro poquito de allá. Más adelante vamos a ver por qué Dios quiere que estudiemos de esta manera la Biblia. Lo que sí quiero resaltar aquí es la palabra línea que está siendo utilizada en este pasaje. Línea es la palabra H6957 de la Concordancia Strong. ¿Y qué significa línea? Dice que es especialmente para medir. ¿Y qué es lo que se mide línea sobre línea? Pues tienen que ser los eventos proféticos. Pues nosotros podemos ver a través de una línea, podemos ver la distancia que hay entre eventos, y al colocar otra línea debajo de ella, podemos ver que esa misma distancia también existe. Tal vez no en cuestión de tiempos, pero sí en la distancia de los eventos. Es decir, que si un evento ocurre primero y hay otro evento que ocurre después, nosotros en otra línea vamos a encontrar esos mismos eventos, solamente que con distintos personajes, en distintos lugares. Tal vez los nombres cambien un poco, o hasta inclusive hay líneas donde nosotros podemos encontrar a veces el mismo significado, solamente que con otros nombres. Por eso es que Dios nos está mandando aquí que estudiemos de esta forma. ¿Y para qué quiere Dios que estudiemos así? Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque claramente dice en el verso 11, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. O sea, que a través de esta forma de estudio es como uno va a lograr obtener la lluvia tardía, la lluvia temprana y tardía. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo con esta forma de estudio? No quiere escucharla, no quiere hacerlo. Por eso es que más adelante dice el texto que estas personas pues hicieron lamentablemente un pacto con la muerte. ¿Por qué? Porque rechazaron el medio que Dios estaba proveyendo para que pudieran entrar en el reposo y en el refrigerio. Vamos a ver otro pasaje que nosotros podemos encontrar dentro de los textos de prueba, y este es Isaías capítulo 35,
verso 8. Aquí esto es algo muy parecido a lo que estábamos viendo en Isaías 28. Dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Noten, hay un camino que es llamado el camino de santidad. Y dice aquí, no pasará inmundo por él, sino que será para ellos. Los errantes, y noten esto, los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan la regla, la que estamos estudiando en este momento, nos dice que si nosotros podemos formar nuestra teoría sin ninguna contradicción, no podemos estar en el error. No podemos, como dice aquí, extraviarnos, aunque fuéramos errantes y fuéramos torpes, como dice aquí en este pasaje, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los principios de interpretación que Dios quiere que utilicemos. Entonces, esto precisamente está relacionado a la regla que Miller hizo. Otro texto de prueba, Proverbios 19:27, dice, cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que te hace divagar de las palabras de sabiduría. Esto nosotros lo podemos conectar con Isaías 28, cuando leímos los primeros versículos de ese pasaje, cuando vimos cómo los sacerdotes y los profetas erraban a causa del vino, y el vino habíamos dicho que se refiere a doctrinas falsas, a enseñanza falsa. Entonces, la recomendación aquí del Proverbios 19 es que no prestemos oído a eso, que nos hacen divagar de las palabras de sabiduría que podemos encontrar pues claramente en la palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros vamos a ver a continuación es otro texto de prueba, pero este texto de prueba nos hará ver que aún Cristo estaba utilizando este principio que Miller está colocando como la cuarta regla, el de reunir todos los pasajes que se hablen del mismo tema. Veamos Lucas capítulo 24, los versos 27, 44 y 45. Aquí se nos dice lo siguiente, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, noten, esto evidentemente se refiere al Antiguo Testamento, porque en ese tiempo pues solamente existía eso. Pero lo que Cristo hizo fue recorrer a todos los profetas. ¿Y qué fue lo que hizo? Les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. ¿Qué estaba haciendo aquí Cristo? Pues como dice la cuarta regla, que para entender doctrina, para entender lo que tenía que pasarle a Cristo, Cristo lo que hizo fue enseñarles a sus discípulos que él reunió todos los pasajes que se hablaban de él desde Moisés y en todos los profetas. ¿Y qué era lo que hacía? Les colocó línea sobre línea, porque los profetas de la Biblia no vivieron todos en la misma época, vivieron en épocas distintas. Entonces Cristo colocó cada una de sus historias línea sobre línea, demostrando así cómo cada uno de ellos hablaba de él. Y lo más importante, que él tomó un poquito de allí y otro poquito de allá. Tomaba del profeta Moisés, del profeta Elías, y de cada uno de los profetas tomaba un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Para qué? Para mostrarles cómo las escrituras hablaban de él. Y el verso 44 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Noten, aquí ya Cristo nos está diciendo que aún los salmos son profecías, porque estaban anunciando al Mesías. Dice el verso 45, y esta es la parte importante que quiero que ustedes vean. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cristo lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? Mostrándoles qué principio de interpretación deben utilizar para entender la palabra. Es línea sobre línea, reuniendo todos los escritos que se hablen del tema que nosotros deseamos conocer, y debemos permitir que cada pasaje dé su influencia de vida. Y si podemos formar nuestra teoría sin ninguna contradicción, no podemos estar en error. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto este principio para que nosotros lo utilicemos, y si estamos utilizando las cosas que Dios nos dice que hagamos, pues el Señor va a prosperar nuestro camino en nuestros estudios. Otro pasaje que Miller usó para esta regla es la de Romanos capítulo 16, versículo 26. Aquí dice lo siguiente, pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Pero ¿qué es lo que dice? Que por todas las escrituras de los profetas es hecho manifiesto. Entonces todos los profetas están hablando de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el mismo Espíritu, y el Espíritu no se equivoca.
Entonces lo que ellos escribieron está conectado de alguna manera. Aunque las historias parecieran estar desconectadas por las épocas, algunos dicen que también por las culturas, tal vez por la misma estructura de la historia que pareciera ser diferente a otras. Algunos dicen que no podemos unir historias para entender algún tema. Eso es imposible porque Dios nos está diciendo que esa es la forma que debemos hacer. Entonces más adelante vamos a clarificar esto con un pasaje del espíritu de profecía, para que veamos que realmente aunque las historias parecieran ser que no tengan ninguna conexión, ya sea en su estructura o en la época en la que fue escrito, realmente tiene que ver con lo mismo, porque Dios estaba anunciando las cosas que iban a suceder pronto. Ahora, el último texto de prueba que Miller utilizó fue el de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y este pasaje es realmente importante en esta cuarta regla, porque aquí nos dice que tenemos además la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Tiene que ser la Biblia, junto con el espíritu de profecía hoy en día. Esa es nuestra palabra profética más segura. No hay más. Y si nosotros queremos entender lo que va a suceder, no debemos de voltear a otros libros que no sean la Biblia y el espíritu de profecía. Esto nos van a decir qué es lo que va a acontecer en el fin de los tiempos. No son otros libros escritos por hombres que realmente no fueron inspirados por Dios. La Biblia y el espíritu de profecía sí lo fueron. Entonces nuestra atención tiene que estar en estos libros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, como no se conocen estos principios de interpretación, es más fácil irse a buscar por fuera lo que va a suceder que pasar tiempo estudiando la Escritura. Ahora dice, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es la estrella de la mañana que va a salir en nuestros corazones? Tiene que ser Cristo. Esto es la segunda venida. Entonces, el mundo todavía es un lugar oscuro. ¿Y cuándo es que el mundo va a ser un día esclarecido? Hasta que Cristo venga. Quiere decir que nosotros, mientras tanto, debemos de estar atentos a la palabra profética más segura hasta la venida de Cristo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, como dice aquí, de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, estos son los textos de prueba que Miller utilizó para establecer esta cuarta regla. Entonces, ahora vamos a ver si la regla de Miller también está en armonía con el espíritu de profecía. Vamos a ver el libro de la educación cristiana, página 48. Aquí nos dice que el verdadero significado de las escrituras se hará evidente al comparar los distintos pasajes que tratan el mismo asunto y al examinar su relación en todo sentido. Esto es lo que decía Miller. Recuerden lo que dice la regla. Hay que reunir todas las escrituras que traten del tema que deseamos saber. Solamente que aquí el espíritu de profecía dice que debemos de comparar los distintos pasajes que tratan el mismo asunto. Es lo mismo que está diciendo Miller. Entonces, haciendo esto, el verdadero significado de las escrituras se hará evidente, hermanos. ¿Al qué? Al comparar los distintos pasajes, como lo hacía Miller. Vamos a ver otro pasaje. Mensajes Selectos, tomo 1, página 22. Dice, las escrituras fueron dadas a los hombres, y esto es la razón por la cual Cristo dice en su palabra que es un poquito allí y otro poquito allá. Dice, las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas. Es como una cadena. Digamos que esta cadena o este eslabón fue dado en cierta generación, en cierta época. Después vino otra generación diferente y Dios volvió a levantar otro profeta para que escribiera, y así sucesivamente. Un solo hombre no escribió toda la Biblia. Fueron distintas personas a lo largo de la historia. Por eso es que dice aquí, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas. Ahora quiero que noten lo siguiente que está subrayado. Dice, a medida que Dios en su providencia, noten, en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. ¿Por qué Dios escribió la Escritura entonces? Lo hizo
porque él iba viendo una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Recuerden que las historias de la Biblia ocurren en distintos lugares y sobre todo en distintos tiempos. Y las historias que están en la Biblia no están nada más para contarnos una lección moral. Fueron escritas para impresionar nuestras mentes, para que veamos cómo la historia se está repitiendo una y otra vez, para que no perdamos el rumbo. Dice, los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay primero el brote, después el capullo y después el fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es exactamente lo que son las declaraciones de la Biblia para nosotros. El libro de la educación también, páginas 111 y 112, nos dice, pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Nosotros no podremos entender la Biblia si somos, como dice aquí, lectores apresurados, para acabar rápido, o descuidados, o somos estudiantes ocasionales de la Biblia, o aislados. No vamos a obtener mucha luz haciendo eso, ni vamos a mejorar nuestra espiritualidad. Dice, muchos de sus tesoros están lejos de la superficie, y solamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Y esto, mis hermanos, nos hace ver que la Biblia, aún en los tiempos en los que fue escrito este pasaje, aún sigue teniendo tesoros que están lejos de la superficie. Sino, ¿por qué razón nos diría esto el espíritu de profecía? Cada generación, mis hermanos, tiene sus propias verdades, basadas en las anteriores. Recuerden que la nueva luz es un desarrollo del antiguo. Dice, las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá. Es lo que estaba mencionando Miller. Reunir los escritos, buscarlas, reunirlas, de un poquito de allí, otro poquito de allá. Aunque las historias a veces no tengan nada que ver, pero el hecho de que se encuentre allí tal vez algún pasaje, alguna palabra, que ahorita vamos a aplicar esta regla, con encontrar una palabra que esté conectada al tema que deseamos entender, nosotros podemos tomar ese poquito de allí, claro, sin dejar de lado el contexto, porque tal vez el contexto nos va a dar todavía más entendimiento a lo que se refiere ese pasaje. Muy bien, en las mismas páginas del libro de la educación dice, una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. Cada evangelio es un complemento de los demás. Lo que dijo Lucas es lo mismo que dijo Mateo, tal vez con palabras un tanto diferentes o dichas desde un ángulo diferente, pero es lo mismo, son complementarios. Cada profecía, una explicación de la otra. En cierta ocasión escuché un pastor decir que nosotros no podemos entender los pasajes de Daniel 11:40 al 45, a menos que entendamos los pasajes que están más adelante. Pero pienso que eso no es correcto a la luz de lo que dice este pasaje del espíritu de profecía. Realmente todas las profecías, las que ya se cumplieron, nos van a ayudar a entenderlas a las que no se han cumplido. Entonces, si queremos entender Daniel 11:40 al 45, ¿dónde está la profecía cumplida de esos pasajes? Pues evidentemente en los primeros 39 versículos del mismo capítulo. Es la misma historia narrada, pero en tan solo 6 versículos. Dice, cada verdad del desarrollo de otra verdad. Por eso les menciono, cada generación tiene su propia verdad para esa generación. Pero esa verdad nueva no es algo que niegue la luz pasada. Al contrario, la confirma y la glorifica. Dice, el Evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Todo principio de la palabra de Dios tiene su lugar. Cada hecho, su relación. Y estas palabras son semejantes a la primera regla. Dice, la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, dan testimonio de su autor. Únicamente el Ser Infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura. ¿Cuál estructura? La estructura histórica. Que nosotros podamos ver que en cada generación siempre es la misma historia, siempre son los mismos sucesos que van ocurriendo una y otra vez. Dice, al buscar las diferentes partes y al estudiar su relación, noten, aquí hay una combinación de reglas. Es la regla número 1, la regla número 3, y bueno, también si quisiéramos ver la regla 2, también está aquí entre las otras reglas. Dice, entran en actividad las facultades superiores de la mente humana. Nadie puede emprender ese estudio sin que se desarrolle su mente.
Noten que cuando nosotros estamos estudiando con los principios de interpretación que Dios nos ha dado, en este caso las 14 reglas de Miller, nuestras facultades superiores de la mente humana entran en actividad y nuestra mente va a desarrollarse todavía más. Por eso, mis hermanos, es que en la eternidad la Biblia seguirá siendo nuestro libro de estudio. Porque si eso es así, hermanos, no podemos decir que la Biblia no tiene nueva luz. Porque recuerden que es una inspiración de Dios, y Dios tomó esas historias porque precisamente Dios miró que esas historias iban a repetirse una y otra vez. Las mismas páginas del mismo libro, La Educación, dice: y el valor intelectual del estudio de la Biblia no consiste solamente en investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también en el esfuerzo requerido para abarcar los temas presentados. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, noten esas palabras, hermanos. Hay verdades grandes en la Escritura que no están en la superficie y que los lectores ocasionales, apresurados, aislados, nunca jamás van a poder encontrar. Solamente aquellos que, como ya vimos en otras reglas, y sobre todo lo que menciona el espíritu de profecía, aquellos que esfuercen hasta el límite sus facultades físicas y espirituales y mentales, son los que van a lograr encontrar verdades grandes y de vasto alcance. Dice: después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Noten cuán importante es que nosotros estemos estudiando fervorosamente la Biblia, tratando de comprender las verdades que están escritas en esos pasajes, porque esa es la forma en la que nuestra mente se va a desarrollar. Nuestras facultades superiores van a entrar en actividad. ¿Y para qué nos sirven las facultades superiores de la mente? Pues precisamente para no pecar, hermanos. Luego vamos a ver un estudio sobre eso, que en el Edén, cuando el hombre cae en pecado, las facultades superiores quedaron sometidas bajo las facultades inferiores. Por eso es que el hombre no resiste el pecado, porque sus facultades inferiores son las que están dominando su mente. Luego vamos a ver un poco más de eso para comprender la mente del ser humano, cómo la está narrando Dios a través del espíritu de profecía. Dice: como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no estudiamos, la degeneración de nuestra mente va a seguir continuando. Nuestra mente se va a ir empequeñeciendo poco a poco y va a dejar de crecer. Por eso es importante estudiar. Para que Dios pueda detener esa degeneración de nuestra mente, necesitamos estudiar la Biblia. Dice: como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ningún otro libro puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. Nada lo puede igualar. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. ¿Y para qué ocupa fortalecerse en nuestra mente? Para vencer el pecado, hermanos. Dios por eso dio su palabra, para que a través del estudio de esta, nuestras facultades superiores puedan fortalecerse y desarrollarse nuevamente, hasta adquirir la posición que tenían en el Edén, ser las que gobiernen nuestra mente, y no nuestras facultades inferiores, las facultades animales, como también lo llama el espíritu de profecía. Ahora vamos a aplicar esta cuarta regla sobre un tema que es bastante controversial dentro del adventismo, y voy a leer nuevamente la regla para recordarla. Dice que para que nosotros entendamos la doctrina o la enseñanza, debemos reunir todas las escrituras sobre el tema que deseamos comprender. Entonces, permitamos que cada palabra tenga su influencia de vida, y si podemos formar nuestra teoría sin contradicción alguna, no podemos estar en error. ¿Cuál es el tema que deseamos conocer? ¿Qué simbolizan las langostas en Apocalipsis 9 del 1 al 4? Bueno, es casi todo el capítulo 9, pero especialmente cuando comienza a hablar de ellas es en el verso 3. Y aquí la pregunta es: ¿qué representan las langostas? Recuerden que la Biblia es su propio intérprete y la misma Biblia tiene la respuesta a sus propios símbolos. Solo hay que buscarlos. Vamos a leer Apocalipsis 9 versos del 1 al 4. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta
y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Noten esta expresión, hermanos, noten todas estas expresiones. Aquí nosotros queremos saber qué representan las langostas. Ese es el tema que deseamos conocer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? Hay que reunir todas las escrituras sobre el tema que deseamos comprender. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de buscar pasajes donde se hablen precisamente de langostas, porque solamente así nosotros vamos a poder conocer la identidad que tienen estas langostas, si es algo literal o si es algo simbólico nada más. Para ello, si ustedes van al libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 3 al 5, ustedes van a encontrar que aquí se utiliza la palabra langosta. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Hasta aquí todo bien, no hemos visto la palabra langosta. Pero noten lo que dice el verso 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Si ustedes notan, estas langostas tienen el poder como los escorpiones de la tierra. Y noten que el hecho de que estas langostas salgan de ese humo, el humo dice que oscurece el sol y el aire. Noten que estas son pues cosas generales que ocurren cuando va a aparecer la langosta. Hay un oscurecimiento. Para estas langostas se les da la orden de no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Entonces, lo que estamos viendo en Jueces 6 es que las langostas están siendo asociadas a los hijos de los orientales, a los madianitas y a los amalecitas. Todos ellos representan las langostas y son una multitud enorme. Y generalmente las langostas, hermanos, no andan en pequeños grupos de 100, por ejemplo. Son grupos de miles, si no es que de millones. Entonces, evidentemente, el hecho de que Dios esté diciendo que estos tres grupos en el libro de los Jueces son una multitud tan grande que no había un número para decir son tantos, eso nos da una idea de que ya desde un inicio a la langosta en la Biblia se le está proveyendo el símbolo de los hijos del oriente. Ahora vamos a ver otro pasaje del mismo libro de Jueces, pero ahora el capítulo 7, versículo 12. Dice, Madián y Amelec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Esto ya nos da una idea de que eran millones, hermanos, porque realmente la arena, hay millones de granos en una arena que está cerca de una playa. Entonces, esto nos muestra que 2 veces Dios nos está diciendo que las langostas están asociadas a los orientales. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿quiénes son los orientales? Antes de responderla, vamos a ver Éxodo capítulo 10, versículos 13 al 15, porque esto nos va todavía a proveer otra idea más, para entender por qué la langosta tiene que representar a los orientales. Aquí se está hablando de las plagas de Egipto. Y aquí nos dice respecto a la plaga de la langosta, dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Entonces era una langosta oriental. ¿Y quiénes eran representados como langostas en Jueces 7? Pues los hijos del oriente, o los orientales. Dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todos los términos de Egipto, en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra. Y si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 9 vimos que el humo, que es de donde proviene la langosta, pues hizo que el sol se oscureciera. Por ende, tierra se oscureció. Y dice aquí que la langosta consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo,
por toda la tierra de Egipto. Recuerden esas características porque la vamos a mencionar al final de nuestra presentación. Entonces, con esto, mis hermanos, nosotros sí podemos responder la pregunta. ¿Por qué? Con esto, mis hermanos, sí podemos responder la pregunta. ¿Quiénes son los orientales? Porque ya vimos que la langosta está asociada al oriente. Y aquí lo está diciendo el libro de Éxodo. Entonces, ¿quiénes son los orientales? Génesis capítulo 25 versículos del 1 al 6 nos va a decir eso. Y Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, a Joxán, a Medán, Madián. Noten, ese es uno de los nombres que nosotros vimos acá en Jueces, a Isbac y a Súa. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Y los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas, a todos los que mencionamos hace un momento, dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, cuando aún él vivía. ¿Y a dónde los mandó? Los mandó hacia el oriente, a la tierra oriental, de manera que todos estos hijos de Cetura eran, y de igual forma, los hijos de sus concubinas, todos iban a ser reconocidos de ahora en adelante como los hijos del oriente o los orientales, porque se fueron hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Y quién más estuvo con ellos? Pues si leemos Génesis capítulo 16, versículo 12, cuando habla acerca de Ismael el pasaje, nos dice que Ismael iba a ser hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Quiere decir que Ismael habitó también en el oriente, por tanto su descendencia también es llamada los hijos del oriente o los orientales. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Sigamos citando la misma escritura, hermanos. Recuerden lo que dice la regla. Reúne todas las escrituras sobre lo que deseamos entender, tomando un poquito allí, otro poquito allá. Y eso es lo que estamos haciendo. Tomamos un poco de Apocalipsis, un poco de Génesis, un poco de Éxodo, un poco de Jueces, y estamos formando una teoría que es la de reconocer o entender quién es la langosta que está siendo mencionada en Apocalipsis 9. Jeremías 49, 28 nos dice que de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, así dice Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Si va a subir contra Cedar y va a destruir a los hijos del oriente, quiere decir que Cedar y su descendencia son llamados hijos del oriente, ¿cierto? Pero ¿quién es Cedar a todo esto? Si vamos a Génesis nuevamente, capítulo 25, versículos 12 al 16, nos dice que estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdeel, Mixán, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y si notaron, el segundo hijo de Ismael fue precisamente Cedar, el mismo que es mencionado en Jeremías 49, y Cedar era conocido como los hijos del oriente. Quiere decir que Ismael también estuvo entre sus hermanos, que fueron conocidos todos ellos como los hijos del oriente. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de los Jueces a los hijos del oriente o a los orientales, realmente está representando a Ismael y a sus hermanos, que hoy en día a ellos se les conoce como los árabes o los musulmanes o aquellos que profesan la religión islámica. Ellos son los hijos de Ismael, son su descendencia. Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos ver que evidentemente las langostas que están representando aquí en Apocalipsis 9 no son otros más que los hijos de Ismael. Es el Islam, hermanos. Por eso nuestros pioneros en un inicio reconocieron que la quinta trompeta y la sexta trompeta representaban al Islam, a los musulmanes. ¿Por qué? Porque la langosta precisamente en la Biblia los está representando a ellos. Ahora vamos a ver una particularidad que tenían las langostas de Apocalipsis 9 con lo que hacían los orientales en la historia de los Jueces. Dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol.
¿Y qué es lo que dice Jueces 6, 3 y 4? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, noten, subían los madianitas y los amalecitas y aún los hijos de los orientales subían contra ellos, y acampando contra ellos destruían ¿qué cosa? Los frutos de la tierra. ¿Y cuáles son los frutos de la tierra? Pues forman parte de la hierba de la tierra y de los árboles. Entonces, evidentemente, nosotros podemos ver que tienen el mismo comportamiento la langosta que está en Apocalipsis 9, como los orientales. Les gusta destruir el fruto de la tierra. Y si notan, hemos aplicado lo que dice precisamente el libro de Isaías, línea sobre línea. Hemos citado distintas épocas de estos pasajes, pues Moisés no vivió en la época de Jeremías, ni tampoco creo que Jueces, creo que lo escribió, no sé si Josué o Samuel, no recuerdo realmente, pero pues no vivió en la época de Moisés, por lo menos cuando fue escrito este libro, ni tampoco vivió en la época de Jeremías, y estos tres no vivieron tampoco en la época de Juan. Entonces fueron diferentes líneas de tiempo y también diferentes libros, un poquito allí, otro poquito allá, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar esta cuarta regla para entender los pasajes. Ahora vamos a ver un patrón bastante interesante que nos va a ayudar a ver que realmente el Islam, que representa a los hijos de Ismael en la Biblia, pues son los que están en Apocalipsis 9. Si ustedes recuerdan con Moisés, primero hay una plaga del granizo y enseguida viene el viento oriental y trae a la langosta en gran cantidad. A causa de que la langosta viene, pues el día se oscurece y la orden a la langosta es comer la hierba verde y todo árbol. Ahora en la historia de Gedeón pues no hay granizo como tal, pero lo que sí podemos encontrar es a los hijos del oriente, como langostas innumerables o en gran cantidad, como mencionaba Éxodo. Aquí la medianoche no es una provocación directamente de los orientales, como lo fue la langosta acá en Egipto. Sin embargo, podemos ver que esta historia se está desarrollando pues dentro de la medianoche, ¿no? Cuando hay oscuridad. Y una de las características que vimos en la langosta de la línea de Moisés es que la langosta va para destruir la hierba verde y todo árbol. Y era lo mismo que hacían los orientales, destruían el fruto de la tierra. Es una misma cualidad que encontramos. Ahora en Apocalipsis 9, si ustedes recuerdan, encontramos también granizo y fuego en Apocalipsis 8. Y en Apocalipsis 8 es donde se relatan las primeras 4 trompetas. Después en Apocalipsis 9 se representa la quinta y la sexta trompeta. Entonces, lo que podemos encontrar aquí es que, si ustedes recuerdan el pasaje de Éxodo, dice que la langosta iba a destruir lo que había quedado del granizo. Pues de la misma manera, el Islam, que aparece en Apocalipsis 9, iba a destruir lo que habían dejado las tribus bárbaras. Recuerden que las primeras 4 trompetas representan las tribus bárbaras que al atacar a Roma fue que la fragmentaron en 10 reinos o 10 tribus. Los visigodos, los ostrogodos, los érulos, ya conocen todos esos 10 reinos, ¿no?, que salieron de Roma. Entonces, lo que quedó de las tribus bárbaras, ¿a quién le tocaba destruir ahora? A la langosta, al Islam. El Islam se iba a encargar de atacar en este caso al rey del norte, que estaba siendo representado por el papado. Ahora, ¿encontramos la misma característica que en el libro de Moisés? Sí, hay un oscurecimiento del sol y por ende la tierra se oscurece. No directamente por la langosta, sino por el humo que trae a la langosta. Y aquí se les da una orden a estos: dañar a la hierba verde y a los árboles que no tengan el sello de Dios en sus frentes. No quiero que se confundan aquí con esto que he mencionado. Realmente la orden es no dañar a los que tengan el sello de Dios. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que sí se iba a dañar, pero a los que no tuvieran el sello de Dios. Entonces vemos que aquí también la langosta tiene esa característica. Aquí pues prácticamente el Islam no iba a atacar a aquellos que tenían el sello de Dios en sus frentes, pero aquellos que no lo tenían, esos iban a ser la presa del Islam. Así que mis hermanos, nosotros con esta cuarta regla podemos ver que entender la escritura es bastante sencillo, pues hay que comparar los pasajes como ya vimos en el espíritu de profecía y también pues en esta cuarta regla. Y recuerden siempre, hermanos, orar antes de comenzar a estudiar, porque el hecho de que conozcan cómo se aplica la regla no quiere decir que van a encontrar toda la luz en la escritura. Recuerden que necesitan pedir la dirección de Dios siempre en sus estudios para que les ayude
y los pueda guiar a una aplicación correcta de su palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.